Gracias, Susana. Víctor Valentín Cotobal, precisamente, es vicepresidente de esa asociación Dignidad y Justicia. Buenas noches, Víctor. Muy buenas noches. ¿Por qué os oponéis al traslado de los presos de ETA a cárceles del País Vasco? Porque son terroristas, asesinos, que no han mostrado ningún tipo de arrepentimiento, no han colaborado con la justicia para esclarecer los más de 379 casos, es lo que contamos, que a día de hoy no tienen autor conocido, y porque no sé por qué tienen que tener un beneficio penitenciario simplemente por ser de un colectivo terrorista y asesino. ¿En ningún caso aceptaríais esos traslados selectivos de los que habla Grande Marlaska, el ministro? Sí, siempre y cuando colaboren con la justicia. ¿En qué sentido? Aquí nadie está pidiendo que haya una venganza, ni mucho menos. Se está pidiendo que se cumpla con la ley. Y la ley tiene que ser para todos igual. ¿Qué es lo que pedimos las asociaciones? Que colaboren con la justicia, porque tenemos 379 familias que no tienen autor conocido, ni inmediato, ni directo, ni intelectual, ni siquiera un cómplice. Es decir, no tienen la sensación de justicia. Y creo que menos que pedirle que si quieren progresar en grado, por lo menos colaboren. ¿Les ha sorprendido la rapidez con la que este asunto se está llevando a efecto? Un día después de que el presidente del gobierno se reuniera con el Lehendakari Urkullu y lo hablara. Sí, es muy sorprendente y sobre todo parece muy fácil pensar que detrás de esto es simplemente la pretensión que quiere el PNV, que es el acercamiento, pero debe de haber algo más. No puede ser tan sencillo que un presidente autonómico le pida al presidente del gobierno de la nación algo tan importante y que produce tanta confrontación, ya no solo entre las víctimas y el gobierno, sino entre toda la sociedad, que recordemos que hemos estado amenazados durante 60 años, que hoy recordábamos en el Congreso que la primera víctima de ETA fue una niña de 22 meses, precisamente un 27 de junio. Yo creo que tiene que haber algo más, no puede ser tan sencillo, sobre todo que se haga con tanta indiscreción. Bueno, pero es mejor que... ¿Indiscreción en qué sentido? Aquí lo que se está haciendo es con luz y taquígrafos, al revés. Sí, por eso, con tanta indiscreción. Pero es mejor, ¿no?, que todas estas cosas se sepan. Yo diferencio entre indiscreción y transparencia. ¿Y transparencia? Transparencia siempre es desde un filtro de legalidad, indiscreción es desde un filtro, vamos, yo diría de una política un poco soberbia. Se reúnen el lunes, el martes desde Berlín lo dice, delante de Alemania, que es un socio potente europeo, buscando un poco ese apoyo, y rápidamente hoy el ministro ha tenido que salir al paso, porque la música que le propone el PNV al presidente del gobierno le gusta, pero ahora el ministro le tiene que poner letra, y es muy difícil escarcelar a terroristas que, insisto, no mostró ningún tipo de arrepentimiento. No es escarcelar, sino llevarles a cárceles próximas. Sí, pero eso supondría, en la mayoría de los casos, una progresión en grado. Y es muy complicado progresar en grado sin que haya dentro de poco una escarcelación, porque pasarían del grado 1 al 2 y estarían a las puertas del 3. Ustedes se han reunido, ahora mismo quiero también conocer vuestra opinión, por supuesto que sí, pero Víctor, ustedes, Dignidad y Justicia y el resto de las asociaciones de víctimas se han reunido con el ministro de Interior, Grande Marlaska. Grande Marlaska, si se ha distinguido por algo, el hombre como juez en la Audiencia Nacional ha sido por su trabajo impecable en contra del terrorismo, vamos, en la lucha contra el terrorismo de esta. ¿El ministro les comentó esta posibilidad a ustedes? Les dijo, tendremos que hacer algo al respecto, pero les voy a mantener informado, tal. Sí, exactamente lo que ha dicho hoy, que lo va a tratar de manera individualizada y que va a ser pues caso a caso y siempre ajustándose a la ley. Nosotros le pedimos transparencia. Dentro de la legalidad. Dentro de la legalidad. Ahí no habría ningún problema. Dentro de la legalidad, ustedes no es que la ley es para todos, para terroristas y para no terroristas. Claro. Aquí nadie está pidiendo coger una cerradura, la llave y tirarla al mar. Sí. Lo que estamos pidiendo es que se acojan a la más estricta legalidad. Fíjate, precisamente dos de los terroristas que podrían ser trasladados por la edad, según los datos que han digamos, difundido, serían unos Santi Potros y el Cantauri. Y Cantauri, efectivamente. Sí, el asesino de Miguel Ángel Blanco, el intelectual y del atentado. Más mayores de 70 años. Es que en cuanto ha dicho el ministro, digamos, estas líneas para acercar a terroristas,
rápido el colectivo de presos Echera se ha apresurado a introducirles, porque para ellos estos dos terroristas han sido siempre una facción muy dura y muy contraria al sistema penitenciario, por eso para ellos sería unos héroes. También, si me lo permites, no solo es que se les acerque, es que estaríamos ante algo que ahora mismo está sucediendo. Se les acerca, saldrán de prisión y serán recibidos como héroes. No olvidemos que aparejado a la progresión en grado y a las excarcelaciones de terroristas van los ongi etorri y los recibimientos como héroes asesinos como Kantauri y Santipotros, que eso también hace un daño a las víctimas terrible. A ver, Edurne, venga, ¿y vuestra opinión rápida sobre esto? Pregunta sobre dudas, porque no conozco exactamente todo lo que nos estás contando. ¿Por qué un traslado de cárcel, como acabas de decir, significa progresión en el grado? Es mi primera duda. Y luego la otra duda es sobre la ley. ¿La ley qué dice exactamente sobre un traslado de una cárcel a otra? Cuando nos estás contando, exigimos cumplimiento de la ley, ¿en qué parte de la ley se regula este traslado de una cárcel que puede ser Cádiz a una cárcel del País Vasco y qué dice exactamente? A ver, el artículo 12 de la Ley General Penitenciaria deja bien claro que, que lo único que hay que velar es por que no haya reinserción, que haya reinserción social, que no haya desarraigo. Pero eso no implica que tenga que estar en las cárceles de sus ciudades, porque igual que ellos lo podría solicitar cualquier preso común. Es que encima estamos haciendo un agravio comparativo desde el punto de vista que se trate, desde preso, víctimas o la sociedad, sería un agravio. Y sobre todo, la segunda pregunta... Es decir, que si un preso común, por ejemplo, esa es mi duda, claro, pide traslado de cárcel, el preso común, pongamos, es de La Coruña y está en una cárcel en Barcelona. Si pide un cambio de cárcel, ¿cuándo se le concede y por qué? ¿Tiene que cumplir algunos requisitos? Pues estar prácticamente a las puertas de cumplir la condena. Tiene que estar a las puertas de cumplir la condena. O muchas veces se basa por... Sí, pero aquí me parece que no estamos ante una cuestión de legalidad. Aquí estamos en una cuestión de procedimiento. No, yo lo pregunto por lo que dice Víctor si se cumple la ley. Porque has dicho, las asociaciones, vamos a decir que sí al ministro, porque a las asociaciones os va a pedir su opinión, y tú has dicho, diremos que sí si se cumple la ley. Y por eso yo estoy insistiendo en la ley. Pero vamos a ver, yo creo que no es tanto, precisamente era eso lo que quería explicar, que no es un tanto de una cuestión de legalidad, es una cuestión de una política antiterrorista que se pactó entre los dos partidos y que tuvo un hito cuando era ministro de Justicia, Enrique Múgica, llevó la política de dispersión de la banda terrorista, ¿no? Entonces, reconducir y cambiar esa política, se buscó una vía que es la llamada vía Nanclares, que exige una serie de condiciones o requisitos por parte de los etarras. En este caso, lo que va a poner en marcha, anunció ayer el presidente del Gobierno, aprovechando su viaje a Alemania, es decir, que independientemente de esa circunstancia no van a tener que ni pedir perdón, ni repudiar el tema de la banda, etcétera, etcétera, sino simplemente la vía Nanclares, simplemente por reúne unas condiciones de edad o por supuesta enfermedad, el Gobierno directamente lo puede acercarlos a cárceles del País Vasco. Esto, lógicamente, no es lo que se ha hablado en la política antiterrorista y la que se ha pactado con las víctimas del terrorismo. Es más, ni tampoco con el Partido Popular, en el que los dos partidos han ido en común manteniendo esa política antiterrorista, que se puede revisar, pero revisar para eso se dispuso la llamada vía Anclares, que ahora se la saltan y el Gobierno, creo que supeditado pues a los acuerdos de gobierno con el PNV, considera que va a poner en marcha esos acercamientos. Que lo va a hacer para, supongo, no alarmar a las víctimas ni provocar esas movilizaciones que se vienen anunciando de forma individual y en casos, digamos, extremos, pero todo va en la línea de que se va a producir ese acercamiento de todos. Y luego también, si se concede al PNV la petición que ha hecho de la política penitenciaria, a continuación ya no solamente el acercamiento, vienen medidas de gracia que en la práctica van a suponer que estos presos pues dispongan de tercer grado, etcétera, etcétera. Que eso ya sería lo más sangrante. Pero por ser justos,
esto no viene porque Pedro Sánchez haya llegado al gobierno, ya el Lehendakari Urkullu se lo solicitó, planteó esta cuestión a Mariano Rajoy, cuando estaban negociando también los presupuestos. Sí, pero y Rajoy no se lo el dio. cambio se produce cuando se oficializa la disolución de ETA en mayo. Es entonces cuando cambia la situación, ya no existe la banda terrorista y entonces se interpreta que ante una nueva situación se pueden producir cambios en la política penitenciaria que existía hasta entonces. Se plantea el gobierno de Rajoy y el PSOE, cuando estaba en la oposición, ya entonces defendía que debían producirse esos cambios y el argumento que daban, recuerdo una rueda de prensa de Pachi López en Ferraz, era para evitar la victimización de ese mundo. A ver, Víctor, venga, sí, responde a lo que plantea acá. Por aclararlo, no por... Vamos por partes, porque según decía ahí Edurne, y lo que decías a continuación, cuando hablamos de la legalidad no estamos hablando de pactos políticos ni acuerdos con asociaciones. Y la ley, el Reglamento General Penitenciario, dice que para progresar en grado un terrorista tiene que colaborar con la justicia. Ninguno lo ha hecho. Resarcir sus responsabilidades civiles, ninguno lo hace. Pedir perdón a las víctimas, que lo han hecho algunos, y renunciar a su pasado terrorista. Esas son las 4. Y colaborar con la justicia en el Sí, esclarecimiento de los... es el primero que he dicho porque es el que tenemos. Que es el FETEN. Es hay lo que... 400 casos. Y la cuestión 379, humanitaria, pero, la cuestión humanitaria de enfermos terminales, que es lo que se habla el ahora. reglamento penitenciario lo contempla. Lo que no puede ser ahora es que de repente estén llenando las listas con que todos estaban muy malos. Estos Son dos, 24, ¿no? 27 ya lo han subido, de un día para otro. ¿Cuántos había antes? Había 20, siempre han reclamado, y en 2 días ya hay 27 y más que habrá. Si es que... Entonces, a lo que vamos. Y otra cosa muy importante es que el colaborar con la justicia a día de hoy a ETA le saldría gratis. O sea, porque la mayoría de esos casos ya han prescrito. O sea, para ser muy prácticos y muy claros, si un terrorista dijera fui yo, no tendría ningún tipo de responsabilidad. Seguro, que desde el punto de vista legal ya no tendría ninguna No, si han prescrito. El terrorismo en España hay prescribe. algunos casos todavía están abiertos. Algunos no, estoy diciendo más de la mitad de esos 300. De los 300 Bueno, y pico. con que nos Sí, dijeran sí. uno ya Sí, sería, sí, con que una familia tuviera esa, vamos. En fin, bueno, en cualquier caso, para concluir, Víctor, en lo que esas movilizaciones, ¿las están ustedes preparando o no? Pero no, solamente es una advertencia que hacen? No es tanto la movilización que tenga, las asociaciones no están preparando en realidad nada. Lo que es que entendemos que la sociedad tiene unos límites de hartazgo. Y yo creo que el ver que terroristas, asesinos, que en ningún momento se han arrepentido, salgan de las cárceles o disfruten de unos beneficios penitenciarios, creo que eso llevará a la movilización. Me gustaría decir, para acabar, que hay una conclusión de un auto que deniega Lares de Oca, y en el mes de octubre del 2015, en el cual dice ese auto, viene a decir que el trasladar a un terrorista a una cárcel del País Vasco supondría quebrar la dignidad de las víctimas del terrorismo que residen en el País Vasco, porque estarían a pocos kilómetros, que sería volverlas a victimizar. Bien, pues ese auto es en el que era presidente y ponente el señor Grande Marlaska, el actual ministro del Interior. Entonces, yo espero que no se mimetice con el cargo hasta tal extremo que se olvide de esa sensibilidad que ha tenido en todos estos años como magistrado con las víctimas del terrorismo. Bueno, vamos a estar atentos a ver cómo se producen los acontecimientos. Y lo estaremos. Víctor Valentín, vicepresidente de la Asociación Dignidad y Justicia. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.